Estimados estudiantes, espero que estén teniendo un buen día y se encuentren bien junto a su familia. La voz que les acompaña en este video es de la profesora Loreto Andrea Quirós. La asignatura de Lengua y Literatura invita a todos los alumnos de tercer año medio compartir la revisión de las guías que usted puede ver y descargar desde la página web del Liceo Polivalente María Reina, específicamente desde el Plan de Apoyo Pedagógico Online 2020 Aprendo en Casa. El objetivo del video es revisar el contenido teórico de la guía número 7 y comprender cómo desarrollar sus actividades. Les invito, por tanto, si pueden tener su guía cerca, impresa o en algún otro dispositivo, la podamos revisar. Guía número 7. Es muy importante que recuerden guardar todas las actividades resueltas en una carpeta. Si usted no puede imprimir el material, le sugiero trabajar en un cuaderno o en hojas sueltas y anexar todo ese material en una carpeta. El título de nuestra guía número 7 corresponde al análisis y escritura de un artículo de opinión. El objetivo de esta guía es analizar un artículo de opinión y luego ejecutar la escritura de una columna de opinión sobre el acontecer nacional y/o el acontecer mundial. Para lograr la correcta redacción de este artículo de opinión, se revisará su definición, los rasgos generales y la argumentación. Para dar inicio a tu trabajo, te propongo hacer lectura de los 2 primeros párrafos de la columna de opinión que luego se analizará por completo. Debajo de la imagen de esta ilustración podemos ver 3 páginas que corresponden al artículo original que aparece una vez finalizando la guía. De este artículo de opinión del diario El País, nosotros en este minuto vamos a hacer lectura del primer y del segundo párrafo. Bueno, principalmente la lectura que usted realice de estos 2 párrafos debe ser comprensiva, bien acuciosa. Le sugiero utilizar como técnica de comprensión lectora subrayar aquellos datos principales, aquel hecho o acontecimiento que usted considere relevante. Estos 2 párrafos corresponden a un artículo del autor o articulista, que es el nombre que reciben las personas que escriben artículos, Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa escribe respecto al escritor sueco Larsson. El primer párrafo cuenta que Mario Vargas Llosa lleva alrededor de 63 años siendo un experto y magnánimo lector. Entonces le pido que haga una lectura comprensiva para que logre comprender. El segundo párrafo explica por qué Mario Vargas Llosa da un lato preámbulo. Un lato significa un largo, un amplio, un dilatado preámbulo con críticas de lector docto, o sea, en su calidad de lector experto. Él da una crítica frente a la fantástica hazaña narrativa que ha realizado Stieg Larsson. Entonces, usted realiza la lectura de ambos párrafos y posteriormente en la página número 2 de nuestra guía se nos invita a responder en la mente o en voz audible a algunas preguntas. Lo ideal se sugiere que estas preguntas usted las pueda responder por escrito. De acuerdo con el fragmento leído, ¿qué propósito tendrá el texto? Segunda pregunta, ¿a qué tipo de texto periodístico podría corresponder estos 2 párrafos? ¿Será un texto informativo o será un texto de opinión? Cuarta pregunta, ¿dónde puede estar publicado este tipo de texto?
Quinta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se publicará en este medio de comunicación masivo? Posteriormente a las respuestas que usted dé a estas interrogantes, se le invita a conocer qué es una columna o un artículo de opinión. Entonces, para comenzar, se nos invita, ¿cierto?, a ver esta definición de columna o artículo de opinión que se divide en 4 párrafos, de los cuales usted debe hacer una lectura comprensiva, subrayando, destacando o tomando apuntes en un cuaderno o libreta de aquello que es más importante. Y aquí tenemos unos ejemplos de estructura, ¿cierto?, unos ejemplos visuales de artículos de opinión. Dentro del contenido teórico que usted podrá revisar en esta guía respecto al artículo de opinión, usted va a poder dar respuesta a la pregunta ¿qué es un artículo de opinión? Este tipo de texto no literario de carácter informativo es un artículo generalmente publicado en un periódico o en una revista, ya sea de papel o de forma virtual. Este tipo de texto refleja principalmente la opinión del autor. Eso quiere decir que va a hablar de los sentimientos, las emociones que alguna situación provoca en este autor, articulista. Y es quien escribe el artículo. ¿Sobre qué? Sobre algún tema, ya sea deporte, medicina, educación, política, etc. Los artículos de opinión se presentan en muchas publicaciones periodísticas y es importante recordar que el artículo de opinión es un subgénero del periodismo de naturaleza argumentativa y persuasiva, caracterizado por prestar la postura, la valoración y el análisis sobre un determinado tema, sobre un determinado asunto o sobre un determinado acontecimiento que obviamente es de interés público, si no, no sería leído. Tiene que ser un tema de actualidad. Estos textos generalmente son escritos por personalidades de reconocido prestigio. Estas personalidades deben tener una alta credibilidad y deben ser, por sobre todo frente al tema del cual van a hablar, una autoridad. La finalidad de ellos, de estos articulistas, y por ende del mismo texto, el artículo que escriben, tiene como finalidad influenciar y orientar la opinión de las personas que leen este artículo respecto a determinados temas o áreas del conocimiento. Si uno tiene una opinión, tal vez después de leer este artículo de opinión, podemos enriquecer la opinión primera que teníamos al respecto o cambiarla, porque esa es la cualidad. Ellos quieren influenciarnos y hacernos cambiar de opinión para que finalmente terminemos opinando lo mismo que ellos. Quien escribe un artículo de opinión no necesariamente debe ser un periodista. Por lo mismo se dice que es una persona con prestigio, con autoridad en un tema, con credibilidad. Si estamos hablando de ciencia, puede ser tal vez un biólogo marino y no tiene por qué tener título de periodista. Al no ser periodista, su autor, ¿cierto? La persona que escribe, el articulista, utiliza un lenguaje que suele ser ameno, también es un lenguaje sencillo, es un lenguaje muy claro y es conciso. Y los temas de los cuales habla este personaje son de interés público, pero además es un tema que es variado y que debe ser actual, y también como es un tema actual va a ir cambiando, no va a permanecer rígido este tema, va a tener variaciones. Debe ser un tema de interés relevante y debe ser muy pertinente a la actualidad. Los articulistas tienen independencia de criterio con respecto a la línea editorial del periódico o de la revista
y es por eso que cada artículo presenta la firma de su autor. Eso quiere decir que el autor se hace responsable de las palabras que emite. Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, la música no es entretenimiento y aparece aquí el nombre del articulista o de su autor. Entonces acá nosotros si podemos, ¿cierto? En el diario La Vanguardia, que es la tribuna, aparece el nombre Oliver, que es la persona que se hace responsable de la opinión que vierte en este artículo de opinión. Y así, acá podemos notar nosotros la imagen incluso y el nombre con su apellido del responsable de escribir el artículo Juventud con discapacidad, mucho por avanzar. Por tanto, esta persona que tiene su criterio formado, que tiene una opinión sólida respecto a sus propios conocimientos, tiene autoridad en el tema, va a ser relevante que ponga su firma o su nombre, porque el diario, la línea editorial, no se va a hacer responsable de la opinión que él tiene. Claramente el diario va a invitar a trabajar con él a una persona que tenga un sentir, un pensar, una visión de vida similar. Entonces, una vez que vamos a comenzar a leer las definiciones que está dividido en 4 párrafos sobre lo que es un artículo de opinión, nos vamos a encontrar también con los rasgos generales de la columna o artículo de opinión, donde encontraremos la intención comunicativa, la tipología textual, las funciones del lenguaje, su temática, su estructura y el estilo. También nos vamos a encontrar con la argumentación respecto a la columna o artículo de opinión. ¿A qué se refiere la argumentación en este tipo de texto periodístico, este subgénero del periodismo? También nos encontramos con el cómo analizar un texto argumentativo. Por ejemplo, descubrir el punto de vista, que es la tesis con el cual se inician estos textos. También determinar argumentos y premisas. Las premisas son datos, los argumentos, el argumento causal, el argumento de autoridad, los ejemplos y las comparaciones que pueden aparecer en ellos. Una vez terminada la revisión de este marco teórico respecto al artículo de opinión o columna de opinión, nos invitan a revisar videos correspondientes al tema que se está trabajando. Simplemente hay que pulsar los links. El primer link o el primer video tiene relación con el artículo de opinión o columna, qué es y las características principales. El segundo video nos muestra el artículo de opinión, qué es y recomendaciones para su redacción. El tercer video nos presenta cómo hacer una columna periodística, qué es la columna periodística y cómo se hace la columna periodística. Finalmente, el último video nos muestra artículos de opinión, qué es el artículo de opinión y cuál es su estructura. Y claramente lo encontramos estos videos en YouTube. Respecto a las actividades. Comenzamos. Actividades. Primera actividad. Lee completo y comprensivamente el artículo Lisbeth Salander debe vivir, escrito por el articulista o autor Mario Vargas Llosa, publicado el día 6 de septiembre del año 2009 en el diario El País. Para realizar la lectura, se deja el link que está aquí para que usted lo pueda leer directamente desde la web, o si usted no lo quiere leer desde su computador o de su celular, una vez terminando la guía, terminando las tablas de evaluación que aparecen a continuación, usted va a encontrar las 3 páginas de este artículo de opinión. Entonces, como primera tarea es realizar la lectura. Segunda actividad, analiza la columna de opinión leída. Determina su estructura formal, su introducción, cuál es su desarrollo y su cierre,
marcar los párrafos correspondientes, ¿cierto?, al inicio, desarrollo, cierre, y resume en una o dos oraciones su contenido. Para eso debes ver los apuntes y los recursos de las páginas anteriores. Resumen a modo de síntesis. ¿Qué comprendiste tú de la lectura realizada? De esta segunda actividad también se desprende el realizar un esquema u organizador gráfico con la estructura argumentativa del artículo. Entonces, este puede ser un mapa conceptual, puede ser una tabla o puede ser un esquema donde usted, ¿cierto?, debe argumentar su estructura identificando el tema, la opinión o punto de vista planteado, los argumentos que sustentan, ¿cierto?, esa opinión, los datos o los hechos mencionados como respaldo a esa opinión. Para eso debe revisar los apuntes y los recursos de las páginas anteriores. Para continuar, la tercera actividad nos invita a escribir una columna o artículo de opinión. Para comenzar, planifica la escritura de tu propia columna de opinión donde trates un tema de actualidad de interés nacional o mundial. Para tu trabajo te sea fácil, te sugiero en un borrador realizar un esquema argumentativo de lo que será tu texto. Para apoyar tu trabajo te dejo esquemas a continuación. ¿Cuál es el esquema? El esquema que puedes seguir es el siguiente modelo. Primero, poner un título a tu columna. Después, plantear el tema del cual tratará tu columna. La introducción, donde tienes que plantear tu opinión y tu tesis. El desarrollo, que lo puedes argumentar en un argumento, en dos, en tres argumentos. Puedes utilizar por cada argumento un párrafo. Y finalmente el cierre, que es donde refuerzas la opinión planteada, donde en el título y en el tema que aparece, ¿cierto?, desarrollado tanto en la introducción como en los argumentos que tú presentas. Entonces se refuerza la opinión planteada. Muy importante, leer el contenido teórico de esta actividad. Importante. Para apoyar tu evaluación respecto a la redacción de tu artículo de opinión, te dejo dos instrumentos de evaluación. Te sugiero también pidas a otra persona que lea o escuche la lectura de tu artículo y luego, haciendo uso de los instrumentos, la evalúe. Yo te sugiero poder imprimir esta rúbrica una o dos veces, pero lo importante es que te acompañes de ellas antes de que comiences a escribir tu artículo de opinión, tú lo leas y sepas lo que debe tener tu artículo. Una vez que lo hayas escrito tu borrador o lo estés escribiendo, ¿cierto?, y comiencen las dudas, tú repases esta rúbrica para evaluar tu artículo de opinión y al terminar tu borrador también puedas hacer una revisión de esta rúbrica, porque así tú podrás ver si la dimensión que estás logrando en tu trabajo es exitoso. Siempre que en evaluación nos encontramos con estas tablas, debemos entender que reciben el nombre de rúbrica. Esta tabla sirve para una autoevaluación, cuando yo trabajo y evalúo mi propio trabajo, para una coevaluación, cuando yo evalúo el trabajo de otra persona que puede ser mi par o una persona superior, y para una evaluación ya sea de formativa o una evaluación calificada. Entonces, nuestra rúbrica nos presenta tres dimensiones: necesita refuerzo, medianamente logrado y logrado exitosamente. Claramente yo les invito a que siempre nos quedemos con la dimensión de logrado exitosamente. Respecto a la dimensión de la estructura,
que tiene relación con la construcción de párrafos y la planificación textual, nos dice que hay una clara organización de la información. El texto tiene párrafos de introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión bien definidos, y cada uno conteniendo una idea que se articula con el resto del texto. Eso quiere decir que al terminar mi párrafo de introducción y comenzar con el primer párrafo de la argumentación, tiene que haber una idea común para que se articule, para que haya un hilo conductor. Respecto a la argumentación, nos fijamos nuevamente en exitosamente logrado. Dice que la estructura argumentativa es clara. Hay una tesis, hay argumentos y una conclusión. Y los argumentos son válidos y comprobables, no son falacias, no son mentiras. ¿Cómo lo compruebo? Con datos. Por eso, si yo voy a hablar, no sé, un tema, supongamos los zombies existen, yo debo ir a revisar artículos científicos si de verdad existen o han existido los zombies, si es posible que puedan existir respecto a la ciencia. Entonces yo debo ir a buscar en la web, tienen que investigar de esa forma datos. Claramente, tal vez algunos de ustedes va a querer hablar sobre la pandemia COVID-19, o tal vez va a hablar sobre el estallido social, o puede hablar de las vacunas, cualquier tema de actualidad, puede ser los salvoconductos, cualquier tema de actualidad, usted debe ir a una información oficial que sea veraz, que hable con verdades y no con falacias, no con mentiras, para que usted dentro de sus argumentos pueda poner datos. Dentro de los datos, recuerden nombres de lugares, nombres de personas, fechas, cifras, etc. Respecto a la organización, que tiene relación con la cohesión, el correcto uso de conectores, uso de correferencia y pronominalización, nos fijamos nuevamente, ¿cierto?, en el logrado exitosamente, que dice que el texto tiene coherencia gramatical. Los conectores son adecuados para la argumentación, que se utiliza correferencia, pronominalización y elipsis, y se representan las cualidades de sencillez, claridad, precisión y propiedad, y no hay vicios del lenguaje. No puede haber un po, no puede haber un tobaya, por ejemplo. Respecto a la ortografía, nuevamente nos fijamos, ¿cierto?, en exitosamente logrado. El texto usa adecuadamente las mayúsculas. Respeta la ortografía literal y acentual en las palabras, y la ortografía puntual está bien utilizada y no perjudica la redacción del texto. Si ustedes se fijan, aquí en organización aparece un asterisco rojo. Vamos a marcar aquí más oscurito el asterisco. Y nuevamente se repite acá, a modo de repaso, porque puede ser que alguno de ustedes lo haya olvidado. Te dejo unos links de organización, de coherencia y cohesión textual. Entonces, en estos dos videos, usted va a poder recordar todo lo que es cohesión, el correcto uso de conectores, el uso de la correferencia y la pronominalización, la elipsis y otros elementos de la organización. Una vez que usted utilizó esta rúbrica, también es importante que el segundo instrumento que yo te dejo para que autoevalúes tu trabajo y pidas ayuda a un tercero para que haga una coevaluación, es una lista de chequeo respecto a los aspectos formales y estéticos de la redacción de tu artículo de opinión. Esta lista de chequeo de si lo tengo o no lo tengo, si aparece o no aparece, respecto a la estructura, redacción y otros de tu artículo de opinión, está 100% ligado al contenido teórico de lo que es un artículo de opinión.
Así que es muy importante que revises los videos y leas el contenido teórico de este tipo de texto, que es un subgénero periodístico. Entonces, nuevamente te sugiero sacar una o dos copias, que esto lo puedes chequear tu borrador y después pedirle a una persona que lo chequee y final, cuando ya tu borrador pase al texto final y original, nuevamente lo vuelvas a chequear. Respecto a la estructura de texto, uno tiene que cuestionar su trabajo. Va chequeando sí o no. El texto presenta título o titular con letras grandes, corto, llamativo y directo. El texto presenta bajada o bajada de título que indica su punto de vista. El texto presenta párrafos bien definidos con una separación adecuada, o sea, respetando margen, sangría, punto aparte. El texto presenta nombre del autor, tu nombre y tu apellido. Si también puedes acompañar esto de una firma virtual o también lo puedes acompañar de un apodo. El texto presenta fecha de creación. Acá aparecen dos indicadores que son opcionales. Dice opcional, el texto presenta imagen, fotografía o dibujo. Ahora, obligatorio. Si tú optaste en poner una imagen, debe ser obligación que la imagen presente un pie de imagen. El pie de imagen puede decir la explicación. Si yo le saco una foto no sé, a un retrato, o si le saco una foto a una escultura, yo debo poner esculpida en bronce en el año 1998 por Juan López Quevedo. Entonces, obligación. Si tú optaste por la imagen, obligación, la presencia del pie de imagen. Respecto a la redacción, el texto expone un tema de actualidad que sea vigente. El tema escogido causa interés o controversia en la opinión pública. El texto expone, presenta o defiende una idea empleando razones. Hay argumento, hay justificación. El texto cumple con la intención de dar a conocer la opinión que se tiene de un tema actual y de importancia masiva, pero que al mismo tiempo se presta para el debate, es decir, con posturas a favor y en contra por parte de los lectores. Voy a dar un ejemplo. Muchas personas dicen que el COVID fue intencionado para matar a las personas que representan un gasto para los gobiernos mundiales, como por ejemplo personas de países subdesarrollados, personas de raza negra, latinos y que no tienen un buen pasar, un buen vivir de acuerdo a sus enfermedades de base. Y también matar a la tercera edad haciendo una eutanasia de forma elegante. Esa es una tesis que existe, pero hay muchas personas que están a favor y dicen sí y dan sus propios argumentos y hay otras personas que dicen que no. Entonces, el texto debe cumplir con una intención de mostrar una opinión, pero que a la vez sea un tema debatible, que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El texto permite que los lectores establezcan o ratifiquen una postura sobre el hecho noticioso y, si es posible, despertar en ellos una actitud crítica frente al suceso sobre el cual se escribe. Los indicadores respecto a las características del artículo de opinión son las siguientes. El artículo es subjetivo porque presenta la postura personal del autor, su análisis, su punto de vista y apreciación. Eso quiere decir que deben ser tus ideas, tus conclusiones, tu parecer. A la edad que tienes, en tercero medio, ya tienes tu propio criterio y tu propia forma de ver y percibir el mundo. Por lo tanto, tu tema y tu opinión deben nacer de tu mente, de tu alma, de tu corazón. Deben ser parte tuya.
El artículo es independiente porque no representa la posición de ningún medio. Debe ser tu opinión, no lo que dijo el periodista tanto del canal tanto o lo que dijo el articulista tanto del artículo del diario tanto. Es tu opinión. Puede ser similar, puede ser el mismo tema, pero con tus propias palabras, tu parecer, tu forma de enfrentar y de ver el mundo y la realidad que estamos viviendo. El artículo es persuasivo porque emplea un lenguaje ameno, sencillo y directo, sin presentar términos especializados. El artículo es variado porque el estudiante, autor, fue libre de escoger un tema actual y o controversial. Puede ser un tema ligado a la política, a la salud, la economía, la religión, la educación, la sexualidad, etc. El artículo es firmado porque lleva el nombre del autor, nivel de estudio y fotografía, si así lo deseas. Ojo que fotografía es si así lo deseas. Respecto a la estructura argumentativa. El artículo posee introducción, una presentación donde se menciona la noticia o el suceso y se indica su importancia. El artículo posee tesis, que es la opinión que tiene el autor. El artículo posee argumentos, razones que validan la opinión. Pueden ser cifras, fechas, relatos, hechos, declaraciones de otras personas. El artículo posee síntesis, una conclusión, un breve resumen de lo argumentado, una reiteración de la opinión, una pregunta abierta a manera de reflexión. Esta pregunta se deja planteada a quienes, a los lectores, al público, o la solución al problema expuesto. Continuamos con la parte final de nuestra checklist o lista de chequeo, la investigación, respecto a la investigación que tú debes hacer. El estudiante autor está bien informado, manejando distintas fuentes donde se expone el tema. Cuando hablamos de fuentes son que tú leíste distintos, no sé, artículos científicos o tú revisaste distintas cifras en artículos de economía. Tú debiste leer, esas son las fuentes, libros, páginas web, artículos, etc. Y para poder reforzar, para poder argumentar tu tema expuesto. El estudiante autor, luego de tomar una postura, seleccionó datos que apoyan su postura. El estudiante autor desarrolló una sola idea con pocos pero contundentes argumentos. El estudiante autor, desde el inicio del texto, deja clara su postura y la mantiene. ¿Defiendes todo el tiempo tu postura? Para eso debes hacer lecturas acuciosas, muchas lecturas. No tantas tampoco, ni 20 ni 30, pero puedes leer 5, 6, 10 textos largos, pequeños, como tú escojas, que hablen del tema que tú quieres defender, porque si de repente aparece el texto número 11, puede ser que ese artículo, esa opinión, cambie tu postura. Entonces debes leer bastante para que tu argumento sea sólido y tu postura sea un pilar fundamental para el desarrollo de tu texto. El estudiante autor busca información que involucre al lector, haciéndole sentir que es el tema importante y trascendente para él. Finalmente, el estudiante autor busca palabras, oraciones, párrafos cortos que le permitan ser directo, redactar en primera persona y en voz activa. Finalizando la lista de chequeo, entonces nos encontramos con el texto argumentativo del diario El País de Mario Vargas Llosa, que corresponde a 1, 2 y 3 páginas. Muy bien, excelente. Hemos terminado de revisar la guía número 7.
Si tienes alguna duda o inquietudes, recuerda hacer tus consultas al mail apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Estimados estudiantes, deseo que les haya sido útil la revisión de esta guía número 7. Quien ya la desarrolló podrá evaluar su trabajo. Si tuvo algo errado, lo puede corregir. Si alguien no la ha realizado, espero que se motive y comience su trabajo en casa. Nuevamente les digo que aprovechen de este tiempo adquiriendo hábitos, rutinas y estrategias de estudio que serán imprescindibles para su educación formal, técnica o universitaria de nivel superior. Que tengan un buen día, disfruten este tiempo.